Uno de los personajes más importantes en la historia del programa número 1 de la televisión humorística y quien protagonizaría uno de los momentos más tensos en la vida de Chespirito como creativo. Carlos Villagrán es un nombre que resuena para cualquiera que haya visto o escuchado del Chavo del Ocho, pero más que su papel como Kiko es lo que aconteció después de su partida del Chavo. ¿Cómo te puedes recuperar después de abandonar el trabajo de tu vida? Eso es lo que muchos se preguntan, pero a pesar de que Kiko se enfrentó a varias dificultades, o resulta ser un personaje que se atreve a contar la verdad detrás de bambalinas de lo que ocurría en la vecindad. Pero hay muchos que cuestionan sobre su confiabilidad para ser el narrador de lo que provocó la caída del programa. ¿Es acaso Carlos Villagrán un genio incomprendido que fue relegado por un recelo creativo? ¿O acaso se trata de un actor de solo un papel que se vio embriagado por la fama y el éxito y no lo quiere soltar? Eso es lo que vamos a intentar responder viendo su historia. Carlos Villagrán Eslava nació un 12 de enero de 1944 en la Ciudad de México, siendo el segundo hijo de 4 predecesores del matrimonio Villagrán Eslava. El joven Carlos, al igual que muchos otros actores de la televisión mexicana, nació con múltiples carencias a lo largo de su vida. Cuenta que desde niño nunca fue realmente bueno para la escuela. Eso, junto a la situación de su familia, lo obligó a abandonar la escuela al nivel de la secundaria. También cuenta, y esto es algo que debemos tomar con pinzas, ya que, como más adelante van a ver, Carlos no es un narrador del todo fiable, que muchas de las características que le da ese niño cachetón de la vecindad ya las tenía consigo desde hace muchos años. El tan característico gorgoteo a la hora de hablar y llorar de Kiko fue provocado debido a que en su niñez, Carlos se ahogaría con un hueso de un bistec y el deficiente servicio médico de México lo dejó con secuelas en su campanilla, siendo más floja que el de una persona normal. Villagrán se daría cuenta que podía hacer estos sonidos tan particulares cuando vio un cotorro y por querer jugar se daría cuenta que no podía imitar este sonido gorgoteante. La característica más importante del amigo del Chavo en teoría también fue una idea que le vino de niño, pues cuenta que tenía un tío cachetón y su padre cada que lo veía traía al joven Carlos para imitarlo, ya que tenía la facilidad de inflar los cachetes y poder hablar. Todas estas cualidades le valieron varios regaños de sus profesores cuando iba a la primaria, ya que solía utilizar estos talentos para hacerse el gracioso. Sea como fuese, una vez que dejó la escuela secundaria se dedicaría a ayudarle a su padre al negocio familiar, ser fotógrafo en las calles de la Ciudad de México. Esa experiencia con la cámara y el sueño de acercarse a los medios hizo que a sus 23 años se convirtiera en reportero para el noticiero Heraldo, y con su credencial de periodista es que frecuentaba las instalaciones del aquel entonces Telesistema Mexicano, donde descubriría su verdadera vocación, ser actor. Sus primeros pasos dentro de la televisión fueron como extra dentro de algunos programas cómicos de Capulina o Los Polivoces. Rápidamente fue escalando hasta convertirse en un actor recurrente dentro de la comedia Bartolo, hecha por Enrique Guzmán, y su notoriedad para ser tan versátil interpretando varios personajes le valió un puesto fijo en el programa El Club de los Millonarios como Pirolo. Tras su cancelación no se quedó sin trabajo, ya que llamaría la atención de un productor y actor regiomontano llamado Rubén Aguirre, aquel que años más tarde interpretaría al profesor Girafales. Ambos participarían en un programa en el Canal 8 llamado El Club de Shori, lugar donde también tendría participación Antonieta de las Nieves, y aquí es donde la historia tiene un bache y es por eso que les digo que esta información cambia según quien lo diga. La historia cuenta que Rubén fue invitado a una fiesta que había organizado Chespirito allá en 1970 a la cual asistió Carlos. Allí interpretaría un pequeño sketch cómico y Chespirito quedaría impresionado con su habilidad, siendo el lugar donde Villagrán aseguraría su trabajo junto a Roberto. Pero según el testimonio del mismo Villagrán, el lugar donde conocería a Chespirito sería en una obra de teatro, siendo que Roberto fue a verla, donde Carlos, sin saber, estaría interpretando al futuro personaje de Kiko, como un niño que tenía que testificar en un jurado y donde hacía uso de sus habilidades, inflar los cachetes y hablar con ese tono gorgoteante. Según esto, Chespirito quedaría tan impresionado que directamente lo contactaría por ofrecerle trabajo. Cada quien cuenta lo que más le convenga, pero la realidad es que a partir de ese momento la historia de ambos quedaría unida. Villagrán formaría parte del elenco base de los supergenios de la Mesa Cuadrada y de todo el programa Chespirito, un bloque al aire que duraba cerca de una hora donde estaban varios de los sketches más importantes del escritor. Eso hasta que sería cancelado en 1973, pero aún así se quedaría con el programa que lo lanzaría al éxito mundial, El Chavo del Ocho. Aquí les quiero hacer una pregunta. ¿A quién le pertenece un personaje? ¿A la persona que lo creó? ¿A la persona que le dio vida? Porque en la historia han existido personajes que han sido interpretados por varios actores, pero hay personajes que solo tienen un rostro, una voz y una actuación. Los personajes de la vecindad son uno de ellos, y es que la discusión de los derechos de autor sobre el personaje de Kiko es el foco más importante de esta historia. Por testimonio de Villagrán y al igual que el de María Antonieta, Chespirito tenía la idea general del programa, pero no tenía el fondo, no tenía los personajes desarrollados y parte de
de las características más relevantes se les fueron otorgadas por sus respectivos actores. En pocas palabras, Kiko solo era una idea, pero Carlos Villagrán fue la ejecución que le dio su personalidad. Todas las características que lo hicieron un personaje relevante fueron dadas por este actor. Pero volvemos a lo mismo. Dentro de esta historia hay varios narradores y tanto Antonieta como Carlos son personas que se quedaron con sus respectivos personajes, así que puede que cuenten esta narrativa por el mero hecho de que les conviene, porque algo que también cuentan es que Chespirito era muy estricto con los guiones. No se podía improvisar nada excepto en los ensayos y si era gracioso podía quedarse. Y hago énfasis en que podía porque era muy usual que el guión original no se alterara. Así que un hombre que no aceptaba cambios en sus historias, que había escrito a decenas de personajes antes, con decenas de características para hacer comedia, que se le atribuye tantos años creativos y el logro de haber escrito él solo El Chavo del Ocho, no tiene estructurados sus personajes del único programa que le queda. Y deja eso a consideración de sus actores. ¿Ven para dónde voy? Y es que la verdad en esta historia no es algo que sea único, sino que cada quien tiene su propia verdad. Lo que sí podemos saber es que sea como fuese El Chavo, resultó en un gigantesco éxito. Ni Roberto ni sus compañeros de trabajo habían experimentado tanta fama en sus vidas, y es que El Chavo fue un fenómeno. Tanto que para ese entonces el recién creado Televisa vendía los derechos de transmisión en regiones de América Latina por millones de dólares. Y así continuó el éxito del programa, pero no ausente de problemas. El amorío con Florinda Mesa es algo que acompaña la historia de Carlos Villagrán. Según él y la misma Florinda, no existió nada entre ellos. Es más, recientemente en la entrevista que le hizo Adela Micha a la actriz, Florinda hace la aclaración: ¿tú crees que yo andaría con un pendejo? Y a su vez Carlos siempre lo ha negado, diciendo que se trataban de meras especulaciones. Pero la historia que se ha contado durante años habla de que cuando Florinda Mesa recién se integraba al grupo estuvo en una relación con Villagrán, pero que no llegó muy lejos. Desde entonces su relación laboral comenzó a ser atropellada al tener roces. Es más, también se dice que después de Kiko quiso estar con Enrique Segoviano, pero que el renombre de Chespirito terminó por seducirla. ¿Hay alguna forma de saber si estos fueron solamente chismes o acaso una verdad incómoda que tratan de ocultar? Pues sí, en su momento a Ramón Valdés se le cuestionó sobre estas cosas y él mismo mencionó que no le gustaban las polémicas, que él prefería mantenerse alejado de los problemas entre sus compañeros, dando a entender que sí que existían problemas dentro de la vecindad. Desde aquí la relación con Villagrán comenzó a fragmentarse entre él y Chespirito. Se desconoce realmente la razón de por qué se inició este distanciamiento, pero muchos apuntan a que Florinda Mesa tuvo influencia sobre esta decisión. Pero el real punto de quiebre en la historia de Kiko, curiosamente, fue el momento más grande para el personaje. La gira por Chile es uno de los eventos más polémicos dentro de la trayectoria del programa, pues Chespirito no tuvo ningún reparo en presentarse durante la dictadura de Pinochet, en un estadio que había servido como campo de concentración y darle un trato preferencial. Aún así no podemos ignorar su importancia para el programa, pues si bien habían comenzado las giras desde el 73, la llegada a Chile fue un antes y un después, pero lo que se vivía de forma tangible en todas las presentaciones era un claro favoritismo hacia Kiko. Los viejos archivos de aquel evento son testigos de que al público le gustaba más Kiko que cualquier otro integrante de la vecindad. Y hasta en su aparición especial en el programa Dingolondango, el público claramente se emocionaba más al ver a Villagrán correr y jugar con su traje de marinero. Pero la experiencia que dejó realmente marcada al actor y al elenco fue la presentación en el Estadio Nacional de Chile el miércoles 2 de octubre. Mientras toda la vecindad se estaba preparando los vestidores que el gobierno de Chile había convertido en camerinos, Villagrán cuenta que se sentía una gran tensión por parte del público, quienes estaban impacientes, así que comenzaron a patear las gradas como si de hinchas se trataran, y a corear un solo nombre en particular: Kiko. Kiko, era lo que retumbaban los camerinos. Villagrán cuenta que a pesar del elogio se sintió muy avergonzado con el resto de sus compañeros, pues era el único nombre que se podía escuchar. Tras un momento del silencio incómodo, Ramón Valdés, haciendo uso de ese clásico sentido del humor, solo pudo romper el hielo diciendo: un día va a tirar un estadio este cachetón. Mercancía, entrevistas y las risas del público. La vecindad era una comedia en todo sentido, pero de quien se llevaba más parte de esto era Villagrán y, según él, despertaría la envidia de varios de sus compañeros de elenco. Se dice que los villanos son mucho más intrigantes que los propios héroes. En el caso de Kiko es más que evidente, y aquí sí tengo que darle la razón a Villagrán, pues durante años ha mencionado una palabra en concreto que describe a la perfección al personaje: folclórico. Pues mientras el Chavo era un niño que desbordaba ternura por su inocencia y estado como huérfano en una vecindad,
Kiko era mucho más activo porque él era quien tenía que desatar los problemas, las burlas, los jugueteos que hacía con su pelota, su egocentrismo, esos cachetes y que a diferencia del Chavo, recibiera más humor físico lo hacía más divertido. E incluso si bien las frases que Roberto creó para el Chavo se inmortalizaron como parte del lenguaje popular mexicano, está más que claro que la mayoría de nosotros utilizamos más las frases de Kiko por simplemente ser más graciosas. En parte creo que muchos de nosotros teníamos más similitudes con Kiko que con el Chavo, pues actuar con malicia para divertirnos están todos nosotros, pero ese es el asunto. A pesar de ser el que siempre provoca la mayoría de problemas para el Chavo, Kiko en verdad no era un villano, conservaba esos momentos emotivos donde después de la comedia y el drama resultaba ser el mejor amigo del Chavo del 8, y que sin importar a qué jugaran, siempre estaba con él y que sin importar cuántas veces lo golpearan por su culpa, siempre aparecía de nuevo en cada ocasión. Esto hasta que el 11 de diciembre de 1978 el mundo se despediría del personaje. Según Villagrán, el conflicto ya se estaba calentando tras bambalinas desde hace ya varios años. La popularidad de Kiko era innegable para el genio que había creado el programa, pero según él, la gira a Chile fue lo que colmó la paciencia de Chespirito. No solo es que Villagrán ahora sintiera un ambiente más hostil desde que se volvió el favorito del público por parte de varios de sus compañeros de set, sino que el mismo Chespirito habría saboteado su participación poniéndole obstáculos. Justo en el avión de regreso a México, Roberto hablaría con Carlos sobre un aumento en los costes del registro de sus personajes, o en otras palabras, le rebajaría el sueldo. Villagrán tomó esto como una señal de que Chespirito ya no lo quería en el programa, y desde ese momento tomaría la decisión de dejar el programa. Un año después, en el capítulo Todavía no es hora de clases, Carlos Villagrán le daría el último adiós al programa con la excusa de que Kiko se iba a vivir con una de sus madrinas. Esto debido a las dificultades de doña Florinda para mantenerlo. Más curioso fue lo que pasó después de la despedida. Villagrán, ahora sin su papel más importante, se preguntaba qué iba a hacer. Ahora, pero independientemente de la decisión de Chespirito, se trataba de otra de las gallinas de los huevos de oro para Televisa y el Tigre Azcárraga no lo iba a dejar ir. Después de que le informara sobre la salida de Carlos del Chavo, rápidamente mandó a hablar al actor a su despacho para hablarle directamente. Necesitaba hacer otro programa para Televisa. Carlos estaba reacio a la idea, más sabiendo que Chespirito y Azcárraga eran muy cercanos, pero lo que le dijo el Tigre lo haría sospechar. Un nuevo programa, pero dirigido con la supervisión de Chespirito. De inmediato Carlos intentó decirle que él y Roberto tenían diferencias creativas, pero el Tigre, con una actitud propia del dueño de la televisión, le contestó: a mí me sabe a pura mierda, ¿sí o no? Sin importar qué tanto intentaba explicarse el actor, Azcárraga solo seguía preguntándole sí o no. Ahí tomaría una decisión. Con el debido respeto, Villagrán se levantó, le dijo que no estaba interesado al hombre más poderoso de México en ese entonces y se fue de la oficina. Si bien hay cosas que discrepan con la narrativa del actor, no es algo en lo que puede estar totalmente de acuerdo con él. Seguramente fue el primero y el único que le dijo al señor Azcárraga que no en su cara. Así fue como Carlos entró en un episodio de su vida donde no sabía qué iba a hacer de él. Se había quedado sin trabajo y, como es propio de un hombre como el Tigre, vetó a Villagrán de Televisa. Y como en ese momento era el monopolio de la televisión, básicamente estaba vetado de la pantalla chica. Intentó hacer negocio de ropa con dos hombres que se acercaron a él, mencionando que su distribución estaba en todos los países donde se había transmitido el Chavo. Incluso llegó a hipotecar su casa para sacar adelante el negocio, pero como hoy cuenta el actor, esto se trató más que nada de una estafa. Sin un peso y habiendo tocado la cima, comenzó a ver oportunidades de trabajo fuera de México, pero la influencia de Televisa era grande. El Tigre no solo se encargó de hacer que se quedara sin trabajo en Televisa, sino que mandó un fax a todas las televisoras que tuvieran contacto con la empresa, que si le daban trabajo a Villagrán, se terminaría el contrato de transmisión de sus programas, aunque de manera apresurada, Kiko se trasladó hasta Argentina para firmar un contrato con Argentina Televisora Color para crear un programa, el tan nefasto Show de Carlos Villagrán, el cual salió al aire en 1980. Se trataba de un programa de sketch con un presentador, el cual mostraba algunos segmentos variados, entre ellos sketch con el niño, un personaje que tenía todas las características de Kiko, pero que por temas de derechos legales no lo podían llamar así. El programa fue tildado de desabrido, con humor escaso y excesivo tiempo muerto para contar los chistes. Se dice que se produjo toda una temporada, pero la verdad es que no se encuentra ningún registro actual más allá del primer episodio. Lo que sí se sabe es que resultó en un fracaso para la televisión argentina y la carrera de Kiko.
A pesar de lo desolador que podía sonar esto, hubo alguien que le dio la mano a Villagrán, William H. Feld Jr., el dueño de Caracas Radio Televisión. El actor cuenta que en una llamada el señor William le dijo: "El tigre es muy poderoso y me amenazó que no te diera trabajo, pero eso sería en México, porque aquí esta es mi casa y aquí tú eres bienvenido". Ese gesto conmovió a Carlos tanto, así que como él mismo cuenta, se quedó en Venezuela por 8 años de su vida. Ya en Caracas, el actor comenzó con la producción de un programa para volver a triunfar en televisión. Había pasado 2 años desde que el público internacional no sabía nada del actor, y lo hizo con El Niño de Papel, lanzado en 1980. El programa presentaba a Kiko, un niño huérfano que vivía en las calles de Venezuela repartiendo periódicos, de ahí el nombre del programa. Pero a pesar de su condición, tenía una familia en las calles, un tío anciano con el que vivía, otro tío postizo que era el gerente de un banco, una madre suplente vendedora de arepas, una hermana, la hija de esa señora, y un futuro cuñado en la policía. La serie trataba de mostrar ese lado humilde y hasta tierno de lo que podía vivir las clases bajas, con humor pero sobre todo con un mensaje esperanzador. Pero para los más escépticos, esto claramente se trataba de un intento por replicar algo del éxito que había tenido el Chavo del Ocho. Villagrán es un gran actor que no tenía un carisma inigualable en escena, pero no podemos negar que quien servía de buenas historias a sus personajes era el mismo Chespirito. ¿Cómo competir con la genialidad de un Chespirito mexicano? La respuesta es que no se puede, y prueba de ello fue el bajo rating que recibió el show tras su estreno. Tras 49 episodios, el programa fue irremediablemente cancelado. Para este momento el conflicto entre Chespirito y Villagrán se había intensificado, pues a pesar de ya no estar en el Chavo del Ocho, Carlos seguía usando el nombre de su personaje con un atuendo parecido, un traje de marinero. Roberto alegaba que están robando su personaje, pero la maña le gana al esfuerzo. Tan solo hizo falta registrar al personaje con un cambio simple pero significativo. En vez de ser Kiko con Q, ahora sería Kiko con K. Esto logró evadir las posibles demandas por parte de Chespirito y Televisa. Y si bien el traje de marinero junto a su clásico gorro cambió, con el paso del tiempo dejaré de darle importancia a esto, y volveré a su clásico atuendo que portaba en la vecindad. Pero este pequeño tropiezo no detendría a Kiko, y tan solo un año después, en 1982, saldría al aire Federico, un programa que seguía las aventuras de un niño que vivía en un barrio junto a sus amigos, y constantemente a Don Moncho Valdés, siendo esta la primera aparición de Ramón Valdés en los proyectos de Villagrán. Si bien el programa tuvo buenos números dentro de Venezuela y algunos países latinos, la verdad es que fuera de eso no fue un programa tan exitoso, llegando a tener 2 temporadas con 63 episodios divididas en 2 temporadas. Muchos críticos catalogan a esta como la copia más evidente del Chavo del Ocho, no solo por sus situaciones, sino por los personajes, siendo arquetipos de personas que ya veíamos en la vecindad, y viéndolos en retrospectiva, sí que se asemejaba bastante a la comedia de Gómez Bolaños, pero más desabrida. Posterior a esto, le siguió Kiko Botones, una especie de spin-off de Federico, donde el escenario cambiaba abruptamente, ya que en vez de ser un niño en un barrio, ahora Kiko se dedicaba a hacer botones en un hotel, atendiendo a varios huéspedes y presentando una comedia similar, algo de humor físico con chistes intercalados, pero que a la práctica no resultaron en algo funcional. Hasta la fecha, este es considerado como el peor programa que Villagrán grabó en sus años en Venezuela. Por último está Ake Kiko, el programa más famoso de esta tirada de shows. La premisa nuevamente nos llevaba a las calles, pero más que nada en una tienda, donde nuevamente Ramón Valdés participaba como el tendero, y Carlos como el niño revoltoso que se encargaba de los envíos. Tenían personajes recurrentes como los amigos de Kiko y adultos que iban a comprar a la tienda, y nuevamente nos topamos con otra comedia que intenta imitar a la escritura de Gómez Bolaños. Ake Kiko es recordada por los seguidores del Chavo por ser la última aparición de Ramón Valdés en la televisión, pues lamentablemente fallecería en 1988, tan solo un año después de haber iniciado el programa. Tras 8 años en Venezuela y no haber despegado su carrera, Villagrán regresaría por fin a México. Si bien su papel como actor en los medios había sido mermado, la verdad es que Carlos seguía siendo una estrella reconocida por todo México. Hace una década se había terminado El Chavo, pero el público y el rating aún seguía amando estas historias. Para el momento en que Kiko volvió a tierra mexicana, la prensa se abalanzó hacia él. Era otra época. Para los años 90, programas como Ventaneando no tenían ningún reparo en indagar en los chismes de los actores y sus conflictos. La televisión ya no era este lugar donde se podía ser vulgar, sino que ahora el morbo era lo que vendía. Y qué más morboso que entrevistar al hombre que había peleado con Chespirito. Desde esta época fue que la historia del conflicto dentro de la vecindad tomó relevancia en México, cuando una vez que terminó El Chavo y que ya todo había pasado, poco a poco los integrantes fueron dando sus testimonios, y el público descubrió que lo que pasaba tras bambalinas era igual de interesante que los capítulos de aquella vecindad. Villagrán rápidamente se volvió la tendencia del momento y los medios estaban peleando por ver quién lo entrevistaba primero. Sus
Sus años fuera del país, su relación actual con Chespirito, sus problemas legales con el personaje, su romance con Florinda Mesa, los últimos momentos de Don Ramón. Todo aquello solo lo sabía un hombre, y era Carlos. Desde entonces se dedicó a dar entrevistas por todo México y América Latina, volviéndose esta figura reconocible. Irónicamente, con el paso del tiempo, Villagrán tomó más relevancia en el caso del Chavo del Ocho que el mismo Chespirito por su presencia en los medios. Según por aquello por lo que tanto había peleado, terminó por repetirse, y este impulso de fama hizo que tomara la misma idea que su antigua compañera de trabajo, poner un circo para seguir percibiendo ingresos. En teoría, este conflicto habría de terminar en el año 2000, año en el que Televisa le hará un homenaje a la carrera de Chespirito. En el evento asistieron varios personajes de la televisión y famosos que crecieron con el programa de Roberto, pero justo en el lapso final ocurriría algo insólito para su época. Desde los últimos puestos, una figura se hacía presente aplaudiendo mientras todos ignoraban que se trataba de Carlos Villagrán. Con gran conmoción, el público presente y el mundo veía cómo estos dos genios se reencontraban tras más de 20 años de disputa. Los momentos fueron conmovedores, aunque por lo que ha contado Villagrán, él no fue invitado a ese evento, sino que fue Roberto Gómez Fernández quien lo traería, y que incluso hubo más momentos después de ese abrazo que tuvo con Chespirito donde siguieron hablando y poniéndose al corriente, dando a entender que ya no había resentimientos. Pero bueno, aquí viene la duda. ¿Qué pasó realmente para que Villagrán saliera del programa? Hasta ahora solo existe el testimonio de Villagrán, que por su parte habla de un recelo creativo y que simplemente Chespirito ya no lo quería opacándolo. De hecho, para este video vi varias entrevistas que le hicieron al actor desde la década de los 90 hasta en fechas actuales, mexicanas, argentinas y chilenas, y en todas hay algo que me resulta inquietante, pues Carlos repite las mismas historias y los mismos argumentos casi como si fuera un guión. Pueden ir a una entrevista del 2000 y después a una del 2016 y usa las mismas palabras junto con los mismos argumentos. Es una constante, si bien podemos decir que lo repite porque es el punto de la entrevista, aparte de que sería la verdad. El hecho de que lo tenga tan ensayado me hace pensar que es una narrativa que él mismo quiere llevar, y estas ya son especulaciones, pues de igual forma nunca habla exactamente de cómo fue o por qué es que salió del programa. Simplemente menciona que Roberto ya no lo quería, pero directamente nunca menciona que lo haya corrido, sino que fue decisión de Villagrán de salir. Y en una ocasión, en un podcast de Jordi Rosado hacia María Antonieta de las Nieves, Jordi le preguntó si a alguien se le había subido la fama a la cabeza. La Chilindrina lo negó, pero lo único que mencionó fue a Kiko, y de hecho sí, porque a pesar de que Antonieta se haya quedado con los derechos de la Chilindrina, la verdad es que su relación con Roberto no fue mala posterior. Tampoco la corrieron de Televisa ni mandaron una orden para evitar que salieran otros programas. Y ya de forma externa se dice por ahí que la razón de por qué Kiko se habría salido del show sería por un tema monetario, siendo que en otras televisoras le pagarían más. Esto también se puede corroborar con el testimonio de Antonieta, ya que menciona que hacer el programa no les dejaba mucho dinero, que lo que les dejaba eran las giras y las regalías de sus productos porque utilizaban sus rostros. El mismo Carlos menciona que en ese avión de regreso a México, uno de los motivos de su salida fue la reducción del salario, así que da mucho que pensar. ¿Eso significa que la serie de Chespirito tiene razón al pintar a Carlos como un villano codicioso? Pues tampoco, no hay suficientes pruebas para sustentar esto más allá de las especulaciones que he mencionado. Podría ser real, pero la verdad es que Carlos siempre menciona un hecho que le termina dando la razón, y esa es la salida de su gran amigo Ramón Valdés de la vecindad. Don Ramón no tenía ningún motivo para salirse, de hecho es la persona que todo el elenco menciona que siempre fue bueno con todos, que tenía una excelente relación con cada uno de los integrantes de la vecindad. En entrevistas y por testimonios de sus propios hijos, se demuestra que Valdés era un hombre noble dentro y fuera de su personaje, que no estaba interesado en los conflictos, enfocándose en lo que más le gustaba, actuar. Su salida fue a raíz de que Florinda Mesa comenzó a tener más control de la dirección creativa cuando se volvió la esposa de Roberto. Aunado con que le parecía injusto que haya sacado a su mejor amigo Carlos, fue que decidió abandonar todo: la fama, el dinero, el trabajo asegurado y todo para ir a apoyar a su amigo que estaba en otro país. Este simple hecho y de la persona que lo hizo nos habla mucho del contexto. Muy probablemente Carlos, al igual que Chespirito, tenía su propio ego creativo, pero sabiendo esto, los hechos se acoplan más con la versión de Villagrán. Así es como terminó uno de los personajes más grandes de la televisión de este país, pues actualmente con más de 80 años, Kiko sigue alegrando a aquellos con los que se topa, pues hace unos años que dejó a un lado el personaje. Nadie olvidará tan icónicos momentos dentro de la vecindad, sus talentos para explotar al máximo a aquel niño de los cachetes inflados, ni el folclore mexicano olvidará sus aportes a nuestras frases coloquiales.